como ciencia, digamos que le compete métodos estadísticos, métodos de medidas, procedimientos de medida, normas aplicadas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis estimados amigos de José Daniel Metrología. Hoy vamos a seguir aprendiendo metrología. El video pasado hablamos un poquito sobre lo que es medir y todo lo que compete el tema de medir, que son muchísimas cosas. Hoy vamos a hablar sobre qué es metrología. Ya me han preguntado algunos que me he encontrado, me han dicho, bueno, pero al final, ¿qué es metrología? ¿Qué es metrología? Hoy vamos a aprender lo que es metrología. A ver, cuando tenemos en mente o escuchamos por primera vez lo que es metrología, todos hemos pasado por lo siguiente. Hemos confundido metrología con meteorología, con el tema del clima, que si va a llover, que si no va a llover. Eso no tiene nada que ver con metrología, a menos que quieras medir, por ejemplo, el nivel de la lluvia o el volumen de lluvia o algo que quieras medir, pero no tiene nada que ver con la predicción del clima. La metrología es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Y lo vamos a ver en esta diapositiva que les voy a presentar. ¿Qué es la metrología? El vocabulario internacional de metrología nos va a definir cómo la metrología es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. El ítem 2.2 del vocabulario internacional de metrología en la versión 2012. Y nos viene a decir una nota muy importante. Nos dice, la metrología incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones. Ojo con esta frase, cualesquiera que sean su incertidumbre de medida y su campo de aplicación. Es decir, la metodología es transversal a todas las áreas del conocimiento, a la medicina, a la nutrición, a la biología, a la química, a la física, a la ingeniería mecánica, aeronáutica, química, industrial, agroindustrial, cualquier tipo de ingeniería, cualquier tipo del área del conocimiento. La metodología es transversal. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿en qué área del conocimiento no se mide? Por ejemplo, en el área de turismo. En el área de turismo, tú estás midiendo, por ejemplo, indicadores de cómo puedes tú evaluar si una ciudad está aumentando su nivel de visitantes o lo está disminuyendo. Tienes que realizar necesariamente una medición. Tienes que necesariamente establecer indicadores que te permitan medir eso. Eso es metrología. ¿Con qué error, con qué incertidumbre se está realizando esa medición? Eso es metrología. Entonces, la metrología compete todo lo que tiene que ver con la ciencia de las mediciones es una ciencia aplicada. Entonces, como ciencia, digamos que le compete métodos estadísticos, métodos de medidas, procedimientos de medida, normas aplicadas, es decir, todo lo que compete una ciencia natural como la química, como la física, así también la metrología. Es una ciencia aplicada, la cual es transversal a todas las áreas del conocimiento. Y es muy importante definir los agentes metrológicos. Y por eso este video quiero, además de darte el concepto de lo que es metrología, que puedas entender un poquito qué es esto de los agentes metrológicos. Y son muchos los agentes metrológicos, es decir, todos aquellos aspectos que debes tener en cuenta en el momento de realizar una medición, en el momento de aplicar metrología. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a presentar 5 de ellos: la muestra, las condiciones ambientales, el instrumento de medida, el método de medida, el operador, pero pueden ser muchos más. Por ejemplo, la trazabilidad metrológica. Aquí te digo, vamos a hacer un video solo de trazabilidad metrológica para poder comprender muy bien este concepto. Listo. Sigamos con el tema de los agentes metrológicos. Vamos a hablar del primero de ellos, por ejemplo, acá la muestra. Mira lo que nos dice aquí esta diapositiva que es muy interesante, nos viene a decir, es una parte de un todo que una vez evaluada, analizada y medida, posibilita que los resultados encontrados sean atribuidos al conjunto original. Algunos cuidados básicos deben ser observados en la elección de una muestra. Antes de tener en cuenta los cuidados básicos, te quiero profundizar un poquito sobre este concepto. Una vez evaluada, analizada y medida, a ver, la muestra debe ser representativa de la población.
En estadística tenemos que la muestra es un subconjunto de la población, siendo que la población es todo aquello que tú quieres estudiar. Ahora, la muestra no puede ser de ninguna manera sesgada. La muestra debe representar la población. Y para eso existen teorías de muestreo. Las teorías de muestreo es todo un estudio para poder establecer muy bien la muestra, para poder tomarla de manera adecuada, que no se tenga, digamos, una muestra sesgada por un lado, para el otro, no, una muestra completamente representativa de la población. Algunos cuidados básicos deben ser observados en la elección de una muestra, tales como tamaño adecuado de la muestra. Y a ver, cuando hablamos del tamaño adecuado de la muestra, nos referimos a que si tenemos, por ejemplo, una muestra de una población, por ejemplo, finita de 1000 elementos, la muestra debería ser por lo menos un 10% de esa población. Entonces, ese tamaño adecuado nos va a ayudar mucho porque a partir de esos datos de la muestra vamos a poder realizar inferencias estadísticas, determinar la media, la moda, la mediana, la desviación estándar de la muestra, la varianza, el coeficiente de variación, en fin, podemos realizar un análisis estadístico, podemos aplicar, por ejemplo, algunos conceptos de estadística paramétrica como son los intervalos de confianza, para a partir de los datos de la muestra poder estimar los parámetros de la población. Pero bueno, eso es un curso de estadística aparte que se puede realizar. Bien, selección aleatoria de la muestra y que ésta pertenezca al mismo lote de fabricación. Es muy importante que la muestra no sea sesgada y en el caso que se hace, que es sesgada, los resultados no van a ser confiables. Existen métodos estadísticos no paramétricos para determinar la aleatoriedad de la muestra. Eso es otro curso que también podemos realizar para poder determinar si esa muestra es sesgada o efectivamente es una muestra aleatoria. Verificar el plazo de validez de la muestra, principalmente para métodos de ensayo, principalmente para validación de métodos analíticos en la parte química. Es muy importante que esa muestra pues se tenga en cuenta cuánto tiempo puede, digamos, permanecer en el laboratorio, con cuáles son las condiciones en las cuales debe permanecer, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante. En relación a las condiciones ambientales, nos dice esta diapositiva, entendemos las condiciones ambientales como siendo la influencia de factores tales como la temperatura, la humedad, la vibración, la fluctuación, en la tensión de alimentación eléctrica, ruido eléctrico, magnético u otros factores en el local donde son realizadas esas mediciones. Bien, esas condiciones ambientales típicamente tomamos la temperatura ambiente, la presión atmosférica, la humedad relativa. Eso es muy importante porque, por ejemplo, cuando estamos midiendo longitud de una barra de acero, sabemos que existe un fenómeno físico, el cual se llama dilatación térmica de los metales. Entonces, si aumenta mucho la temperatura, el metal se dilata. Si disminuye mucho la temperatura ambiente, el metal se comprime. Es una característica propia de los metales. ¿Qué sucede en este caso? La temperatura ambiente sería una magnitud de influencia. ¿Por qué? Porque es una magnitud la cual no es el objetivo de tu medición. El objetivo de tu medición es la longitud, pero la temperatura ambiente acaba siendo una magnitud que afecta el resultado de la medición. Por eso el BIM lo va a reconocer como una magnitud de influencia. Es aquella que no es el objetivo de la medición, pero que influye en ella. Listo. Entonces, por ejemplo, en la medición de masa, en la calibración de una balanza, la presión atmosférica y la temperatura ambiente son claves importantes en este proceso. ¿Por qué? Porque a partir de estos parámetros de las condiciones ambientales se puede determinar, por ejemplo, la densidad del aire. Y la densidad del aire es un, digamos, es una propiedad, es una característica del aire, la cual va a impactar en lo que es la fuerza de flotación o la fuerza de empuje en una calibración de balanza. Después podemos, aquí les digo, hacer otro video donde podemos explicar detalladamente con todas las ecuaciones cómo cómo influyen las condiciones ambientales en la calibración de una balanza. Otro agente metrológico muy importante que hay que tener en cuenta es el instrumento de medida. Este instrumento de medida, el ítem 3.1 del vocabulario internacional de metrología, versión de 2012, nos viene a definirlo de la siguiente manera. Un instrumento de medida es un dispositivo utilizado para realizar mediciones solo asociado a uno o a varios dispositivos suplementarios. Nos dice aquí la primera nota.
un instrumento de medida que puede utilizarse individualmente en un sistema de medida. Nos dice la nota número 2. Un instrumento de medida puede ser un instrumento indicador o una medida materializada. Entonces, ¿qué es el instrumento de medida? Pues típicamente el instrumento de medición que nos va a servir para controlar, para medir la magnitud que deseamos conocer. Por ejemplo, un termómetro es para medir temperatura. Por ejemplo, un manómetro es para medir presión, presión manométrica. Listo. Entonces, ese instrumento de medida puede ser analógico, puede ser digital. Es muy importante conocer si es analógico o digital porque digamos que aunque el principio físico de medición sea el mismo, el desempeño del instrumento es distinto. Me explico mejor. En el caso de una balanza, ¿cuál es el principio físico de medición de la balanza? Pues básicamente es la conservación del momento lineal. Eso lo sabemos de física. Sin embargo, una balanza digital normalmente tiene una función llamada función tara. ¿Qué hace esa función? Esa función descuenta la masa que está colocada en el plato, en la balanza, y con el fin de qué, con el fin que tú puedas leer directamente la medida que se encuentra en el plato indicador. Bien, pero esa función tará investigaciones que muestran que tarar la balanza o no tarar la balanza te influye directamente en el análisis de incertidumbre, no tanto en el resultado de la medición, sino en el cálculo de incertidumbre. ¿Por qué? Porque internamente existe un ajuste electrónico de la balanza. Por eso las condiciones ambientales son muy importantes, principalmente y muy críticas en la calibración de balanzas. Otro agente meteorológico muy importante es el método de medida. El método de medida debemos conocerlo porque va a impactar fuertemente en el análisis de incertidumbre. Mensaje número 3. Aquí vamos a realizar un video sobre análisis de incertidumbre como nunca te lo han contado. Entonces, les estaba comentando que este método de medida puede ser, por ejemplo, un método directo o un método indirecto. El BIM en el ítem 2.5 nos viene a decir que el método de medida es una descripción genérica de la secuencia lógica de operaciones utilizadas en una medición. Los métodos de medida pueden clasificarse como método directo o método indirecto. ¿Qué es un método directo? Donde la magnitud de entrada es igual a la magnitud de salida. Por ejemplo, yo estoy calibrando una balanza. Entonces yo tengo una masa patrón de 2 kilogramos, la coloco en el plato indicador y la balanza me indica 2 kilogramos. La magnitud de entrada es masa y la unidad es kilogramos. La magnitud de salida es masa y la unidad también es kilogramos. Pero, por ejemplo, existen básculas que son electrónicas que yo podría conectarlas a un multímetro y yo puedo colocar que la masa patrón es mi magnitud de entrada en kilogramos, pero no tengo en cuenta la indicación de la balanza, sino la indicación en milivoltios del multímetro, Entonces, es una calibración indirecta. En algunos casos, es recomendable este tipo de calibración porque al final el análisis de incertidumbre puede disminuir en algunos casos. Hay que evaluar cada caso. Pues yo lo he hecho particularmente y me ha servido mucho. No se puede hacer lógicamente en todas las básculas ni en todas las balanzas, pero en casos específicos ayuda mucho este tipo de método indirecto. Por último, vamos a ver lo que es el agente meteorológico operador. Ya hablamos en el video pasado de lo que era medir y nos dimos cuenta que el operador es clave fundamental en este proceso. Miren lo que nos dice esta diapositiva. Debe ser conocedor del método de medición, saber evaluar las condiciones ambientales y decidir sobre la realización o no de las mediciones, saber seleccionar adecuadamente la muestra a ser evaluada, estar entrenado y capacitado para la utilización correcta de los instrumentos que componen el sistema. Es decir, el operador, como ya lo hemos dicho, es clave, necesita estar formado, necesita conocer, necesita realmente aprender estos temas de metrología para que en el momento en que se presente una situación tenga toda la capacidad para resolverla. Y bueno, cuéntame, ¿sabías lo que era metrología? ¿Conocías estos agentes metrológicos? Son muchos los agentes metrológicos. Aquí mencionamos
pues básicamente los más importantes. Si te gusta este contenido, puedes darle like, puedes suscribirte, puedes compartirlo. Como les decía, vamos a crear más contenido en temas de metodología, en conceptos fundamentales que te van a servir a ti en todo tu proceso académico, investigativo y en todo tu proceso en la industria. Dios los bendiga. Chao, chao.